Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 en adelante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, la verdad, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esa casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos en contra de vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Les digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén, hermano. Vamos a ver entonces, hermano, en medio de cada uno de estos pasajes. Ahorita vamos al capítulo 17, verso 20. Alguien por ahí, prepárenlo un poco. Lucas 17, 20. Y en cada parte de la escritura que estamos viendo, vamos a lograr ver el contenido, los contenidos más grabados cuando vamos al campo de la evangelización. Amén. Es importante, hermano, y esto es lo que me gusta mucho de este tiempo de entrenamiento, que es bibliocéntrico y cristocéntrico. Amén, hermano. Entonces es muy importante ver los contenidos a partir de la palabra del Señor, no a partir de un sistema, no a partir de algo que pues alguien pudo haber inventado. Pero el plan maestro ya está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El plan maestro, que nunca cambia, ya está en la Biblia. Eso no va a cambiar nunca. Así es que de ahí vamos a tomar el contenido. Lo estamos viendo ahora en el capítulo 10 de Lucas, en el envío de los 70. Capítulo 17, verso 20, ¿qué dice? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén. Y el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, y ellos ni en cuenta se habían dado. Y eso sería grave, que nosotros como pastores no nos demos cuenta de que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el reino de Dios no se va a establecer, hermanos, si no lo vamos a disponer en el campo. Amén. Ya está aquí adentro de nuestros corazones, ahora hay que ir a compartirlo en el campo. Amén. Y ahora, no importa tampoco que como pastores podamos estar en X lugar, pero nuestras congregaciones deben hacer campamentos, nuestras congregaciones deben estar saliendo a los campos. Amén, hermano. Sí, amén. Y usted dedicarse también como pastor a las misiones. El reino de Dios está en medio de nosotros, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Decía el Señor Jesús: los cojos son sanados, los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Eso es, hermano, el reino de Dios en nosotros, en medio de nosotros. Amén. La palabra del Señor. Mateo capítulo 10, del 1 al 42. Voy a poner acá arriba. Amén. Y Mateo 10 pues habla del envío de los 12. Dios escoge a 12 discípulos y a ellos, hermano, los envía a predicar, a los primeros 12. Por eso lo puse antes de Lucas, porque Lucas ya es la siguiente generación, vamos a decirlo de esa manera, de los que escoge el Señor otra vez
y los envía de dos en dos. Es el mismo sistema. Cuando salgas al campamento, debes salir de dos en dos. Entonces póngale número 1, preparación antes del campamento. Número 1, preparación antes del campamento. Preparación antes del campamento. ¿Amén? ¿Qué es el campamento? Bueno, es el tiempo que voy a usar para poder salir a evangelizar. El campamento es el tiempo que voy a usar para salir a evangelizar. Número 1, póngale ahí, como inciso A, como usted guste, abajo. Preparación de los obreros. Preparación de los obreros. Y pueden ser, hermano, acá tengo esto. Borrador. Nada más quería para quitarme el chicle de encima. ¿Alguien tiene una servilleta? Yo voy a estar aquí con el chicle, pero se ve mal, ¿no? Y hermanos, el micrófono se le da una vueltecita para que no se esté cerrando. Gracias. Preparación de los obreros. Amén. Primero puedes, hermano, escoger entre la iglesia. Bueno, ya tienes un sistema o el sistema del amado, de nuestro amado Señor. Llamamos a los hermanos a tener el entrenamiento. Después hacemos el foro y en medio del foro salen las personas a decir lo que ellos aprendieron. En la experiencia que hemos tenido nosotros, hemos escuchado muy buenos foros, excelentes foros, muy buenos. O sea, hay gente que tiene incluso una memoria fotográfica, lo dice tal cual, que si le damos todo el lugar, ese se va de filo, ¿no? Y lo dice igual que lo escuchó. Hay otros que toman las cosas claves, que es muy bueno también, y hacen sus mapas mentales muy excelentes, ¿no? Pero hay otros que dicen disparates, entonces tú no seas igual. Amén. Voltea con alguien y dile, no vayas a decir disparates. No disparates. No disparates. Pero incluso con ese tipo de personas aprendemos a no escoger, a no escoger ese tipo de personas. Hay personas que son muy prontas. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro le preguntaba algo a los discípulos y Pedro luego contestaba, ¿no? Entonces hay personas que son muy buenas para hablar, muy buenas para compartir el mensaje. Si son receptivos, entonces por favor, y receptores buenos, entonces por favor, escógelos para salir allá. Pero no los envíes, trata tú de salir con ellos primero para que ellos sepan cómo se hace el trabajo de dos en dos y el trabajo uno por uno. ¿Amén? Es decir, de dos discípulos y uno evangelizando a uno por uno, a una persona por una persona. Se usan campañas, se usan ese tipo de situaciones que suele ser muy bueno también, pero es mejor el método siempre de Cristo. Amén. Y pueden ser incluso los discípulos que ya enviaste a alguna misión y que fueron y regresaron y lo hicieron bien. Lo vemos ya en Lucas y lo vemos ya en Mateo. Lo hicieron excelentemente los hermanos. En Lucas encontramos una parte donde dicen los discípulos que venían muy contentos y Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Se acuerda de esa parte? Y el Señor los tuvo que bajar de su nube porque no es eso. La intención del evangelismo no es que veas solamente eso, pues, sino que es la salvación de las almas, que es lo importante. Y la prueba más fehaciente de que el diablo está vencido, pues es que los demonios se van a sujetar. No es que haya un ministerio de liberación como tal.
La iglesia se mueve en el ministerio de la liberación. El ministerio de la liberación no es para una iglesia específicamente, es para toda la iglesia de Cristo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, entonces esas señales te van a seguir. No distorsionemos la palabra del Señor. Amén. Entonces puedes ponerle ahí discípulos de una misión. Preparación de los obreros. Discípulos de una misión. Entonces, hermano, dedíquese a levantar ese tipo de obreros. Obreros que saben escuchar la voz tuya, pero antes de escuchar la voz tuya, escuchan o saben, han aprendido a escuchar la voz del verdadero pastor, que es Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchos que fallan allá afuera porque han aprendido a escuchar nuestra voz, pero no la voz de su verdadero pastor. Entonces tenemos siempre que llevar a la gente a escuchar la voz del verdadero pastor, porque entonces no van a fallar. Amén. Coma. Discípulos preparados con el mensaje. Amén. Discípulos preparados con el mensaje. Bueno, primordialmente para movernos en el campo, pues es el mensaje, hermano, que hemos aprendido, el mensaje del Evangelio, y resumido en los 5 minutos de el camino de la salvación, ¿no? ¿Cuántos se sabe ya ese mensaje? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces usted, hermano, debe de ir afuera, pero con este tipo de discípulos, los que ya están preparados con el mensaje. Entonces hagamos el ejercicio del mensaje de la cruz de 5 minutos. ¿Anyone? ¿Alguien? Venga, porque se me puede entumir la mano. 5 minutos. Ese es el mensaje que vamos a establecer y que vamos a compartir. Amén. Se va a acercar ella a una persona inconversa, y ¿cómo le va a hablar? Buenos días. Pues le vamos a hablar del mensaje de la salvación, ¿verdad? Pero le vamos a hablar en 5 minutos, porque si no, la persona que le vamos a hablar, pues la vamos a aburrir o se nos va a ir, y tenemos que ser concretos y rápidos, ¿verdad? Porque como ellos pues no conocen, tenemos que hablarles rápido. Y empecemos. Este es el mensaje le pongo el mensaje de salvación, nomás así. Así nada más. Bueno. Ahora, haz de cuenta que se le estás ahora aplicando a una persona inconversa. No estamos nosotros, solo estás con esa persona. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo se lo aplico? Pues así, sin dibujarlo. No, dibujando. Dibujándolo. Para que ellos vean. Pues yo se los dibujaría así. En el principio, en Génesis 1, 27, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, formó el cielo, formó la tierra, y en Génesis 27, 22, Génesis 1, 27, 1, 28, 27. Es 1-1. 1-1. Génesis 1:1 formó los cielos y la tierra. Génesis 7 formó al hombre a imagen de Dios lo formó. El hombre era feliz con Dios. Feliz con Dios. Feliz con Dios. Dice, y yo necesito así, no, pues el hombre era muy feliz con Dios. Dios le había dado la autoridad al hombre. Yo se lo represento así. Ustedes ven ahí en Génesis que había los animalitos y que Adán le puso los nombres a los animales y todo. Eran muy felices.
separación. Y cuando el hombre se separa de Dios, pasa a ser hijo del diablo. Sí. Por favor. Abajo de separación. Pasa a ser hijo del diablo. Pasa a ser hijo del diablo. Y los hijos del diablo tienen una vida Miserable, infeliz. miserable. Tienen una vida miserable y su destino es el infierno. Pero Dios, en su infinita misericordia, mandó un Salvador. En Juan 3:16. Juan 3:16 manda un Salvador que es Jesús, el Cristo. Manda un Salvador. Él, en su infinita misericordia, manda un Salvador que es el Cristo. Y dice que lo manda con 3 oficios. Lo manda como verdadero rey para destruir las obras del diablo. Lo manda como verdadero sacerdote. Nos liberta y nos da el perdón para perdonarnos. Viene como verdadero profeta para deshacer, para abrir el camino y encontrarnos con Dios, para abrir el camino donde el hombre se había separado de Dios. Entonces él abre el camino y dice: acéptalo. ¿Lo quieres aceptar en tu corazón? Porque si tú lo aceptas, pasas a ser hijo de Dios. Acéptalo en tu corazón. Juan 1:12. Porque cuando tú lo aceptas, acéptalo y se hace la oración. ¿Y la hacemos? ¿Sí? Dice: Dios, soy un pecador. Confieso que nunca puedo ser salvo sin Cristo. Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, quien vino como verdadero profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios, como verdadero rey, para librarme de la mano de Satanás, que me engañó, que me esclavizó, y como verdadero sacerdote resolvió todos los problemas de mi vida. Ahora soy un hijo de Dios. Creo en la herencia del reino de Dios. Y oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú ya hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios, tus pecados te son perdonados. Ahora tienes derecho, como un hijo de Dios, tienes una vida feliz. Y tu destino es el cielo. Ahí está. Muy bien, excelente. Entonces, hermano, ahorita seguro que los agarramos así de curva, pero estuvo excelente el mensaje. Recomendación: antes de salir, practiquen el camino a la salvación. Llévense su cuaderno, una hojita para aplicarlo. Ese es el mensaje que tenemos que estar preparando. Entonces, a ver, ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Recuerden que hay gente que va muy deprisa, hay gente que le va a escuchar, hay gente que no. Pero usted tranquilo, usted tiene que hacer
de todos modos esa obra, esa labor para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, este es el punto número 2 dentro del 1, la preparación antes del campamento, que es la preparación del mensaje. Ya tienes a los obreros, ahora el mensaje. Preparación del mensaje. Todos los obreros deben de llevar preparados con ellos el mensaje. Por eso reunámonos antes de salir al campo, reunámonos y en esa reunión practiquemos el camino de la salvación. Lleguemos, hermano, a una formalidad, ¿verdad? Que todos prediquemos la misma cosa. Ahora, la preparación del mensaje tiene que ver precisamente con el diagnóstico del campo. Inciso A, diagnosticar el campo. Diagnosticar el campo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del campo? Ya lo saben ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Le voy a dar pistas para que se acuerden. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del campo? Nosotros tenemos que tener los ojos del evangelista. ¿Cuáles son los ojos del evangelista? Para ver el campo. ¿Cuáles son? Los ojos del ¿No se acuerdan? Vaya al mensaje del evangelio. ¿Cuál es el campo? ¿Cuáles son los ojos del evangelista? Allá, en el mensaje del evangelio. Los 6 estados del Los 6 estados del evangelio. Muy bien, hermano. Excelente. Muy bien, muy bien. Los 6 estados vamos a diagnosticar a través de los 6 ¿qué? 6 estados del no creyente. Del no creyente. Ya el diagnóstico pues ya está, por eso les decía, ustedes lo saben. ¿Alguien que me diga cuál es el primer diagnóstico? Problemas de pertenencia. Problema de pertenencia. Son hijos del diablo. Juan 8:44. Y entonces eso lo vamos a ir manejando dentro de esa reunión previa a hacer el campamento allá afuera. ¿Amén, hermano? Sí, amén. ¿Sí estamos bien? Sí. Entonces, recuérdense que no debes tomarlo como un estudio meramente, sino nos vamos a llenar simplemente de letra otra vez, ¿no? No. Sino que hay que llevarlo, hermano, El evangelio al campo. Completamente, ¿verdad? Completo. Entonces, diagnosticar el campo a través de los 6 estados del no creyente. Presentación del evangelio, inciso B. Presentación del evangelio. Presentación del evangelio. ¿Cómo vas a presentar entonces el evangelio allá? Lo que acaba de hacer la hermana Elida, a través de los ¿qué? Los 5 5 minutos. minutos 5 minutos de la 5 minutos. de la salvación. Amén. Ya no me pregunte qué dice ahí, porque usted ya se lo sabe. Ya mi letra es mi letra. Aunque tenga letra de doctor. Entonces, la presentación del evangelio va a ser Los 5 minutos del camino. 5 minutos, no se tarde más. Si la persona acepta y quiere saber más, entonces aplique, ¿verdad? Usted está, vamos a decirlo así, para compartir la palabra del Señor. Si hay alguien que no quiere, pues entonces no tarde más, ¿verdad? Sea breve, sea concreto, vaya ahora sí que al hueso, como dicen nuestros hermanos guatemaltecos, al hueso, ¿verdad? Entonces, hermano, inciso C. Inciso C, esto ya va un poquito más hacia lo que es el discipulado, el mensaje de formación. ¿Cuál sería en nuestro mensaje del evangelio? ¿Cuál sería el mensaje de formación? Según nuestro mensaje del evangelio. Mensaje del evangelio. Sí, pero ¿cuál sería el mensaje de formación? ¿Serían las 7 bendiciones? Las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Ajá. De los hijos de Dios. Las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Y
Y el inciso D, preparación de los materiales del evangelismo. Inciso D, preparación de los materiales del evangelismo. Estoy como que siendo muy rápido, pero creo que va muy concreto también el asunto, ¿verdad? Entonces no nos detengamos mucho, vamos avanzando. Esto es muy importante, la preparación de los materiales del evangelismo que vamos a tener. Primeramente, tenemos que decir, por supuesto, ¿qué vamos a decidir? Si vamos a salir a evangelizar, ¿qué tenemos que decidir? Ir al campo. Sí. Exactamente, o sea, tengo que ir por región. ¿A dónde voy a ir? Es lo primero que me tengo que preguntar. La región, el lugar, ¿a dónde voy a ir? Ahora, para esto es muy importante tener mapas. La cartografía es importantísima, muy importante, porque desde antes de salir a evangelizar, tengo que estar orando por esas regiones, ¿verdad? No sé, el pastor Miguel y la pastora Rebe, pues van a enviar a algunos de ustedes quizá a alguna de esas regiones, o dentro de esta región de Huejutla, en algunas colonias, calles, avenidas, ¿verdad? Para ir a entregar el mensaje del Evangelio. Si hay gente que ya tenga células o trabajen en células familiares, desde su célula también pueden organizar con la célula lo que estamos trabajando acá para ellos y luego salir, hermano, al campo, ¿verdad? Cada semana, ahora en nuestra congregación estamos saliendo al campo. Hay una, verdad, se los digo delante del Señor, gran preocupación en mi corazón por mi localidad, muy grande. Hoy por hoy, uno de las personas que están gobernando tiene problemas muy fuertes en el área sexual, ¿verdad? Muy fuertes, entonces, y está ahora gobernando, y se le pidió que calmara esa situación para que él pudiera verdaderamente llegar a ese lugar, y lo pusieron, por supuesto, pero ¿usted cree que aconsejándole que calme esa situación se le va a quitar? Es como una bomba de tiempo, hermano, tarde o temprano la va a regar. ¿Se me está explicando? Sí. Ellos necesitan tener a Cristo en su corazón, y gracias a Dios mi esposa le está compartiendo, le está predicando, le está hablando de Cristo, porque tiene manías, por supuesto, homosexuales, ¿no? Entonces es mejor que una mujer pueda compartirle la palabra a que un varón. También tenemos que ser muy sabios en ese contexto, ¿no, hermanos? Porque si no le voy a agarrar cariño a usted y luego, ¿qué va a pasar, no? Y entonces tenemos que ser muy sabios. Por eso Jesús dijo de dos en dos. Ojalá y pueda ser también la pareja en el caso de los que son casados, ¿verdad? O en el caso de los que son solteros, pues también, o sea, trate de ir, ¿cómo se llama? Un hombre, o dos hombres o dos mujeres, ¿sí me estoy explicando? Para que también no haya tentaciones, porque como decía el pastor Darío Salas, pues yo confío en la hermana, ¿verdad? Y yo confío en el hermano, pero en los dos juntos ya no confío. Y sí es cierto, porque como dice el dicho, el hombre es fuego y la mujer es estopa, y viene el diablo y sopla. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tengamos cuidado con eso. Siempre tenemos que cuidar no solamente el testimonio, sino nuestro corazón. O sea, porque el testimonio lo ve todo, pero el corazón no lo ve todo. Y desde el corazón es donde salen todas las cosas malas. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, muéstrame su dedo índice. Póngalo en el hermano que tenga cerca de usted y dígale, ahí te hablan. Dígale, ahí te habla Dios. Entonces sí se habla muy prudentes. También si vemos, por ejemplo, que una hermana se está acercando, varones, si una hermana se está acercando a un hombre que vemos que tiene esos problemas o tiene esa fama, sabemos que tiene esa fama, pues también la hermana, pues tal vez en inocencia y que no conoce el asunto, varones, pues cubramos esa área. ¿Amén, hermano?
Que predique la hermana, pero nosotros cubramos el área porque son personas tremendas. Preparación de los materiales del evangelismo. Número 1, decidir regiones. Folletos. Ir por regiones. Regiones. ¿Qué son las regiones? Las áreas a evangelizar. No tienes ni siquiera que abarcar mucho. No tienes ni siquiera que abarcar mucho. Si quieres ese programa está bien. No tienes ni siquiera que aplicarte 5 horas al evangelismo, no. Con 1 hora bien evangelizado, hermano. Pero eso sí, no 1 hora y 5 años después otra hora, otra. Ah, hermano, pues, estamos hablando de que hay que salir constantemente al campo. Amén, hermano. Esto tiene que ser una dirección divina, decidir las regiones, las áreas en que voy a evangelizar, orar por esas áreas, pedirle a Papá Dios su dirección. Dios nos va a dar el encuentro con los verdaderos discípulos. No es tu trabajo, el trabajo ya lo hizo Dios. Lo leímos hace rato. Mirad los campos, porque blancos están listos para la siega. Dios ya lo preparó. Ya están listos para la siega. Ahí vamos a entrar nosotros, los segadores. ¿Sí me estoy explicando? Sí. En este tiempo, pues. No los segadores del último tiempo, sino los segadores en este tiempo de evangelismo, de expansión del reino. Amén, porque los segadores del último tiempo son los ángeles, Mateo capítulo 13. Entonces dice ahí, número 2, sistema de formación. Y el sistema de formación es lo que llamamos el aposento alto. La oración. La oración, la búsqueda del Señor, los entrenamientos. Ese es nuestro sistema de formación, según lo que hemos visto en la palabra de Dios, el método de Cristo, aprender el método de Cristo. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente que ya viene a la iglesia? Lo mismo. Ya no vamos a poder levantar discípulos. Esto piénselo muy bien como pastor, yo lo he meditado mucho, de verdad. Ya no le metan las mismas cosas que antes, no lo haga sentir bien. Dígale verdaderamente, porque es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en él. No es por sentimientos, ¿verdad? Puede incluso sentirse muy mal. Pero él sabe que el abrazo de Dios lo tiene en su corazón, en su vida, y eso no se va, eso no lo determina el hombre, eso lo determinó Dios. ¿Quién se lo puede quitar? Así yo evangelicé a mis hermanos en un momento determinado, ¿no? Mi papá un día me dijo, porque mi papá era bien tremendo, pero un día me dijo, yo voy a hacer que tu hermano, el más chico, sea como el mismo diablo, porque él recibió a Cristo en su corazón y él estaba enamoradísimo de Dios y le predicaba a mi papá. Entonces mi papá se enojó porque él era de otra religión, vamos a decirlo así, pero más que nada era orgulloso porque no era ni religioso, ¿no? Y decía, yo voy a hacer que tu hermano sea como el mismo diablo. Y entonces yo le dije, pues es que para eso le tienes que sacar a Cristo de su corazón, y eso no, esa decisión no la tomas tú, esa decisión la toma Cristo. Si él se quiere ir, está bien, porque él es Dios. Y si él no se quiere ir, ni aunque tú lo cortes en pedacitos, se irá. Entonces, haga lo que quiera. Terminó mi papá aceptando a Cristo mejor, años después, por supuesto, porque jamás dimos un paso atrás. Y hoy mi hermano es siervo de Dios, es pastor allá en Naucalpan. Gracias a Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, no se desespere, no se desanime. Posiblemente si usted va con una persona y le rompe los folletos en la cara, o el camino de salvación en la cara, hermano, está bien, no se enoje, usted no despotrique, no le ponga la pistola en la mano como el judicial aquel, si no aceptas a Cristo ahorita te carga. No, pues no es la obra del hombre, es la obra de Dios, y si Dios quiere salvar, pues va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, entonces tampoco se enoje, si no le
acepta nada, no se enoje, al contrario, no está, es un vaso de ira, puede ser un vaso de ira o puede ser que no sea su tiempo para él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para todos. Él no se tardó contigo ni conmigo. En la ciencia de Dios, su tiempo es perfecto. En nuestra ciencia todo es imperfecto, todo tiene que ser renovado. Los celulares que usamos, ya algunos de ustedes traen unos celulares más viejos que el mío. Y tal vez yo traiga un celular más viejo que el de cualquiera de ustedes. ¿Sí me estoy explicando? Porque esta ciencia se tiene que renovar, es del hombre. Y además, en nuestro tiempo todo es tarde. Porque decimos a las 10 de la mañana y llegamos a las 10:30, 11. En México, en Colombia es otra cosa, es otro. Son más puntuales todavía. No, y en Corea son a la hora. Es 5 minutos y ahí está. Como el americano, ¿no? Al americano no le digas 10:30. Entonces te dice 10 o 10:30. ¿Sí me estoy explicando? Y en la ciencia de Dios no necesita renovar nada. La luz del sol sigue brillando como desde el día que lo creó. ¿Sí o no? Así es que nunca rompió su promesa de que dijo, yo voy a salvar a tal persona, a Élida por ejemplo, tal día. Voy a usar a tal cual persona para que le lleve el evangelio. Ese va a ser su tiempo, su momento. Mientras tanto, que siga sufriendo. Que siga dándole, adorando, bailándole las flores a la Virgen. O no sé qué hacía la hermana Élida. ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor fueron de cuna cristiana, pero nada más la cuna era cristiana. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces dicen, soy de cuna cristiana, nada más la cuna era cristiana. Porque tú, aparte has convertido. Como en el caso de mi pastor, bueno, esa es otra historia. Entonces, hermano, ese es el sistema de formación. Vamos al punto número 2. ¿Ya puedo borrarle acá? Entonces esto es dentro del punto número 1, la preparación antes del campamento. ¿Amén? Good. Punto número 2. Escriba. Formar un equipo de campamento y el día de. ¿Es el punto número 3? Punto número 2. 3. Formar un equipo de campamento y el día de. Formar un equipo de campamento y el día de. El día de, o sea, el día que se va a salir, ¿no? Sí. El día designado, pues, ¿no? Número 1, forme equipos. ¿Amén? Aquí nos piden equipos de 5 personas. Equipos de 5 personas. Escoja el día. Y haga la oración concentrada. Hermano, Dios va a salvar. Si usted sale, Dios va a salvar. Amén. Nos hemos llevado en lo particular. Me he llevado sorpresas gratas, gratísimas. Cuando salimos a evangelizar en los diferentes campos de formación que hemos ido, los diferentes aposentos que hemos tenido, las diferentes reuniones de discipulado, de entrenamientos que hemos tenido, y tomamos un día para salir a evangelizar. ¿Se acuerdan que salimos a evangelizar? Ahora, esta última vez, en 40 minutos nos dieron. Bueno, nos dieron 1 hora, pero con la fotografía y todo eso, pues perdimos un poquito más de tiempo. Y en 40 minutos tendríamos que salir, perdimos otros 10 minutos en ¿cómo se llama? En trasladarnos allá, porque las calles de Pachuca son larguísimas. Pero aún así, hermano, se pudieron salvar
68, 70 almas, ¿no? 68 almas, 70 almas en 40 minutos. Claro, éramos, ¿cuántos equipos? 11 equipos. 11 equipos, hermano. Y salimos a compartir la palabra. En 40 minutos se salvaron tantas almas. Ahora, ¿qué hay que hacer con las almas que se salvaron? Pues pedir información, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, yo el celular no te puedo dar mi número de celular. ¿Para qué pasó? No te voy a dar mi información. Ah, bueno, ¿cómo te llamas si quiere para orar por ti? Trate de sacarle la mayor información posible, hermano, para orar por ellos. Hay que especificarles, porque pues hoy está muy dura la situación como para que precisamente la gente pueda entregar Sus datos. su información, ¿no? Pero hágale sentir confianza, ¿verdad? Y dígale, yo también te puedo dar el mío. El día que tú quieras hablarme, pues aquí estamos para servirte, ¿no? Soy tal persona, vivo en tal lugar. Sí me estoy explicando para que la gente se genere un tipo de confianza. Si no, hermano, no se van a acercar a Cristo. Entonces las personas ya fueron evangelizadas, 2, 3 días uso, y entonces llamo, hablo, insisto. Vuelvo a compartir el mensaje, les hablo del camino del Evangelio. No lo suelto hasta lograr hacerlos un discípulo. ¿Qué pasa con las personas que no llegan a la iglesia pero que ya recibieron a Cristo? Le preguntaba yo una mañana al pastor Pablo. Dice, no importa, dice, sigue llevando el Evangelio, sígueles hablando de Cristo, porque ellos ya son parte de la iglesia aunque no vayan. Tarde o temprano se darán cuenta que su necesidad es Cristo. Y sí es cierto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, voltee con alguien y dígale, no te desesperes. ¿Amén? ¿Mande? Y tranquilo, sereno, moreno. Por ejemplo, hermana Pati, Pati y Tati. Le presento a Pati y a Tati de Colombia. Hola, bendiciones. Tú te desesperabas con Tati porque Tati lloraba de cualquier cosa cuando era chiquita, bebé, ¿no? Te desesperabas con la niña, la abrazaba, la arropaba, te fijabas cuál era su necesidad. Recuérdate que la gente nueva son bebés. Entonces no puedes tú evangelizar a alguien y olvidarte para siempre de él, porque mueren de inanición también. También ellos tienen hambre, espiritualmente hablando. Tati no sería quien es hoy sin el cuidado primordial de su madre en ese momento tan necesario. Biberón, cambio de pañales, hasta... Sin la leche, es la leche espiritual. Ahora, no sé, los varones, las mujeres son como más susceptibles a eso, más entendidas, pero nosotros logramos, como varones, vimos ese detalle, que el llorar por un pañal sucio no era el mismo llorar cuando tenía hambre y no era el mismo llorar cuando se sentía mal. Dije, no está llorando igual, ¿por qué está llorando diferente? ¿Verdad? Entonces, si pones atención, la persona que no está en Cristo y que viene a Cristo tiene un montón de cosas, hermano, encima de ella. Y uno no solamente puede decir, es que no quieren venir a la iglesia. Y yo les hablé ya como 50 veces y no quieren venir. A lo mejor ni siquiera eres la persona correcta que les tienes que estar hablando. Pero por eso llevamos a otra persona para que les hable ya esta persona también. Acuérdate que hay una parte en la Biblia que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Pregunto, ¿a Cristo le aceptaron su mensaje a los fariseos? No. Cristo se desesperó con ellos, pero ahí estaba con ellos. Se desesperó con ellos, pero les habló lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no pongamos esa. Imagínense que Pati hubiera puesto su raya con Tati. O sea, chillona, ya te dije que no, o sea, ¿no me entiendes? O sea, tú te vas a poner con un bebecito chiquito así, ¿no? Y digamos que Pati ahora se pone a llorar igual más fuerte que ella, porque dice que yo soy la mamá, yo también puedo. Y a veces somos así nosotros, de cabezones. Pero cuando dicen, no más. Se acabó. That's all. It's okay. No seas panchero.
no más panchos. ¿Ok? Entonces, igual con una persona, ¿cómo se llama? Chiquita. Entonces, para eso, hermano, tenemos que tener nuestra oración concentrada. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? ¿Trauma? A ver, pastor, te veo bien traumado. Suelta. Seríamos como padres espirituales. Es exactamente eso. Un papá no se puede olvidar de sus hijos. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy en día? Una pregunta. Sí. La persona que se le va a evangelizar, cuando se damos a los campos, con esa comisión, si se toma nombre, ¿verdad? O si dan el teléfono delante, pero se sigue con el objetivo de ser un discípulo. Se debe seguir. Se debe seguir. A eso nos llamó el Señor, a ser discípulos a las naciones. Empezando, por supuesto, por Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jerusalén, acuérdese, lo voy a hacer así, rápido. Jerusalén es mi casa. Judea, mis parientes, primos, tíos, sobrinos, abuelos, o sea, todo lo que no es mi casa de origen, mi casa, la que yo formé, ¿no? Ahora estamos hablando de los parientes, puede ser mi casa de origen, que son mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas, son todo lo que son mis parientes. Después, Judea, Samaria, son mis vecinos. Los vecinos, en toda mi colonia. Que sepan que soy hijo de Dios, que sepan que Cristo les ama a ellos, que sepan que me dedico a predicarles a Cristo. Esa va a ser mi vida, y mientras ellos sean mis vecinos, ahí me van a tener. ¿Sí me explico? Pero que no me conozcan por el gritón, el enojón, el ladrón, el payaso. ¿Sí me estoy explicando? Que nadie saluda, que es bien raro el hermano no sé, sale a la calle, sale enojado. ¿Ese es hermano? Ese es hermano, la hermana chismosa. Si vieran lo que dice, todo lo que dice en la tortillería. Bueno, cuando está formado. Samaria, y hasta lo último en la tierra, donde se cumplen Hechos 1:8. Hasta lo último en la tierra. Algo bonito que nos decían los hermanos, nuestros pastores, el pastor Pablo, decía, no hagas tu ministerio local, piensa en las naciones. Y hay gente que verdaderamente no quiere salir a las naciones. También se respeta, por supuesto, porque hay gente que no va a salir a las naciones, pero que va a ser muy usado por Dios en su zona, en su región. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces aquí en Huejutla ustedes tienen que ser cumbre. Volteen con 2, 3 y díganle, tú tienes que ser cumbre. Vamos, díganle, tú tienes que ser cumbre. Esa palabra de verdad, esa palabra me bendice, me llena, hermano. Me llena. Pero escucha esto, si Cristo no está en medio de todo esto, usted no va a ser cumbre en ningún momento. Pero si Cristo está y ustedes honran a Cristo con todo su corazón, Él los va a llevar a la cumbre. Gente que a veces ni siquiera quiso el ministerio, pero Dios dijo, bueno, pues ya te escogí, te aguantas. Moisés, ¿no? Por ejemplo. Desde bebé, persecución. Desde bebé, queriéndolo matar. Desde bebé, ¿sí me estoy explicando? Y finalmente lo hicieron cumbre. Gobernador en Egipto. José, David, Daniel, los jóvenes hebreos. Todas esas personas, cumbre. Necesito que pienses en esto. Y que te veas cumbre en Huejutla. Primeramente. Amén. Gracias a Dios porque esta iglesia es cumbre aquí, en este lugar. Amén. Amén. Literalmente, o sea, estamos en un lugar alto. Estamos en la cumbre. Y espiritualmente, ahora en el nombre del Señor también. ¿Cuántos dicen? Sea cumbre, que esta iglesia se conozca por una iglesia cumbre. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sin Cristo no hay cumbre. Sí, hermano.
yo creo que vemos a los hombres de la Biblia como cumbres, pero realmente cada uno de nosotros, al estar aquí, somos cumbres. Ya, o sea, el que Cristo te planeó, escucha esto, ellos fueron cumbre en su tiempo y en su momento porque Dios los quiso hacer cumbre para ese tiempo y ese momento. Ellos eran importantes y necesarios para esa época. Y ahora nosotros somos importantes y necesarios para nuestra época, de tal manera que nosotros podemos llegar a ser cumbre. Pero escuche, no me interesa ser cumbre si Cristo no está ahí en medio. ¿Por qué? Porque ahora, escuche, vea quién es cumbre en Rusia y lo que está haciendo. Una matazón, hermano. Porque el que es cumbre sin Cristo es un desastre. Así es. No sea cumbre sin Cristo, sea cumbre con Cristo y entonces gane al mundo para Cristo. Amén. Como el hermano Juanito. Yo nunca conocí al hermano Juanito. Y no sé si me mintieron con el nombre de Juanito. Pero era un hombre muy amoroso. Que a todo el mundo abrazaba, a todo el mundo hablaba del evangelio, a todo el mundo auxiliaba. Un día lo asaltaron y estos asaltantes lo golpearon. Y él les dijo: no se preocupen, yo no los voy a demandar, ni voy a hacer absolutamente nada. Lo único que quiero es que conozcan que Cristo les ama y que yo también les amo. Y aquellos se quedaron impactados por el mensaje, cómo iba de una vida dedicada a eso. No es lo mismo hablar de un momento asustado y no vivirlo. Una persona que lo vio no le importaba si moría o no, pero le importaba dar el mensaje. Entonces Jesús tocó el corazón de esos chavos. Se fueron, se largaron, se quedaron impactados, pensaron, regresamos las cosas, las vendemos, y decidieron venderlas. Pero tarde que temprano llegaron a la iglesia con el pastor Juanito. Y el pastor Juanito, cuando los vio, les dijo: ustedes son los que me asaltaron, ¿verdad? Sí, nosotros, pastor, perdónanos, mire que ya entendimos, que quién sabe qué. No se preocupen, no. Yo pensaba que querían más cosas. Aquí está en la iglesia. O sea, a mí se me hace un nudo en la garganta. ¿Cómo le va a decir así el pastor a estos tremendos, no? Aquí está la iglesia. Y aquel: no, pastor, ¿cómo cree? No, ¿cómo cree? Jamás. Y todo el mundo enterado en el pueblo, hermano, de que el pastor Juanito, ¿no? Las regiones se enteraron de que el pastor Juanito. Y todos querían saber del pastor Juanito, el pastor Juanito. Cuando muere el pastor Juanito, multitudes que fueron ganadas por el pastor Juanito, sin conocerlo, solamente de su fama, del Cristo que amaba. Oímos de la fama de ese hombre, queremos conocer a Jesús, el que predica el Señor. Amén. Pero nadie va a querer conocer a Jesús del enojón, del amargado. ¿Se me está explicando? Sí. Pero a Jesús de la persona amorosa, todo mundo. Así es que multitudes ganó el hombre de Dios. Amén. Él fue cumbre en su momento, en su tiempo, pero tú vas a ser cumbre o no vas a ser cumbre. Y nada tiene que ver con levantarte a ti, pues. Es levantar al Cristo que tenemos dentro y que Él sea la cumbre por los siglos de los siglos. Si no llegamos a ser cumbres, estamos haciendo bien. Amén. Pues dígale a los que tres: tienes que ser cumbre. Es tu responsabilidad. Amén. Es su responsabilidad. ¿Cómo voy a llegar a ser cumbre si no estoy, hermano, inmerso pues en los equipos? Si no llevo el evangelio, si no soy precursor de los días. Decía una hermana hace unos 2 días atrás: nuestros pastores no nos dejan ir a evangelizar. ¿Usted cree que suceda eso en estos tiempos? Pues claro que sí sucede. Y hay personas frustradas porque no pueden salir a evangelizar. Y los que podemos ir a evangelizar, ni nos frustramos, ni nos sentimos mal. Pero
Pero aquellas mujeres fueron perseguidas desde su juventud, desde niñas, desde que recibieron a Cristo, fueron perseguidas, y su pasión es el evangelismo. Y ahora que están bien, que no hay persecución ni nada, y quieren salir a evangelizar, el pastor no les da permiso de evangelizar. Entonces, ahí es donde es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. No está zanjando la autoridad de un pastor, pero el pastor, si conociera a Cristo, su deseo y su anhelo es estar en el campo y en las misiones. Digan conmigo, campo y misiones. Otra vez diga, campo y misiones. Si no estás en el campo o en las misiones, ¿en dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿De dónde viene el muchacho? Me decía mi abuela. No sabía dónde andaba su muchacho. Entonces, hermano, vaya haciendo todo esto. ¿Amén? Vamos a ir aterrizando ya. ¿Qué quieres hacer? Tenemos que hacer un forito. 11:45. ¿Amén? ¿Le parece bien si descansamos unos 5 minutos? Póngase de pie en el nombre del Señor. Vaya al baño hasta aquí a media hora.